y que estén guardaditos en casa. Estamos viviendo momentos bastante difíciles, pero gracias a los medios electrónicos virtuales podemos continuar ciertas actividades académicas como el Seminario de Investigación en Educación Médica, que es mensual. Durante esta contingencia, las sesiones solamente serán virtuales, pero cuando se pueda, vamos a continuar también con las sesiones presenciales. Hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Gabriela Fernández Saavedra. Nos va a presentar el trabajo titulado Actualización de herramientas tecnológicas para la enseñanza farmacológica, un acuerdo entre docentes y estudiantes. Los invito a escuchar su presentación y también a participar y compartir sus preguntas, sus dudas y sus comentarios en el foro, en el aula virtual. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, doctoras. Agradezco la invitación al seminario de investigación educativa. Qué bueno que podamos reunirnos a través de la virtualidad en estos momentos de contingencia, y creo que es un momento preciso para percatarnos la importancia de todas estas herramientas tecnológicas y su importancia, porque me parece que por la globalización va a seguir habiendo alguna que otra situación que nos haga remitirnos a la virtualidad. Además que una vez que pase todo esto, podremos reunirnos presencialmente, pero definitivamente las herramientas de este tipo van a apoyarnos mucho en todo. Y gracias por invitarme, les agradezco mucho. Muy bien, maestra Gaby. Vamos entonces a dar inicio a la exposición. Ok. Bueno, pues ya la doctora Tania nos hizo favor de decirnos cuál es el tema. Se trata de una actualización de herramientas tecnológicas, específicamente para la enseñanza de la farmacología, que se da en el segundo año de la licenciatura en medicina. Y se habla de un acuerdo entre docentes y estudiantes porque es parte del ejercicio cotidiano que ha venido haciendo el colaborador en este trabajo, que es el doctor Joel Navarrangel, quien para beneplácito mío es médico y está en práctica clínica. Y yo, siendo bióloga, pues podemos hacer un trabajo en conjunto con dos puntos de vista muy diferentes y siempre complementarios. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta pequeña experiencia educativa. Y pues tengo que, a manera de introducción, comentarles que la realimentación durante los cursos presenciales en la facultad, durante los 2 primeros años, son en donde tenemos una gran oportunidad para interaccionar con nuestros estudiantes. El doctor Rangel se ha tomado la molestia siempre de estar revisando los documentos, los cursos, los programas, pero la verdad es que se necesita hacer trabajo en equipo. Durante el curso, normalmente los alumnos interaccionan y preguntan sus dudas, sus inquietudes, pero ciertamente hay momentos muy específicos. Después de que pasan los exámenes departamentales, los alumnos requieren esa realimentación que es muy importante para ellos. No solamente para rectificar los errores en la comprensión o por qué la estructura del examen, etcétera. Sin embargo, estoy segura yo que casi todos los profesores han atravesado por esta situación, en la que los alumnos externan sus preocupaciones, sus dudas, molestias, a veces inconformidades. Y también hay otro punto muy importante en esta realimentación que debe ser multidireccional, que es a final de curso. Cuando el profesor les pregunta a sus estudiantes, futuros médicos, ¿qué opinan? ¿Qué se debería hacer para mejorar este curso de farmacología? Y entonces los alumnos empiezan a decir qué sugerencias se harían, tanto por el modelo, por el tiempo, por las actividades que desarrollamos. Sin embargo, hay algo que estoy casi segura que no hacemos la mayoría de los profesores, y es el proceso de llevar un registro de esa realimentación. Porque esa realimentación es un punto de partida para que nosotros como
profesores de la facultad nos reunamos y empecemos a revisar de dónde surge esta inquietud y si es importante hacer modificaciones. Aclaro también que estas realimentaciones no se quedaron solamente en un registro, sino que permitieron que el doctor Joel Nava hiciera sugerencias directamente a la coordinación. En ese sentido, los alumnos se sienten atendidos y escuchados y tomados en cuenta, que sus inquietudes sean llevadas hasta la coordinación para tenerlas en consideración. Eso es muy importante. Recordemos que estamos en un modelo por competencias y en un proceso de ajuste. Diríamos entonces que cómo llegamos hasta aquí. Cuando le preguntemos a cualquier colega que haya tenido oportunidad de impartir este curso en los últimos 20 años, y digamos a finales de lo que eran los 90, principios de los 2000 hasta este momento, les pueden narrar de manera lineal, pues que el curso era tradicional, que teníamos instalaciones para hacer experimentos, que normalmente ocupábamos roedores, cobayos, ratawistar, en algunas ocasiones ratón, todos estos recursos provenientes del bioterio de la Facultad de Medicina. Pero pasó el tiempo y las cosas fueron cambiando, pero los cambios no fueron solo a nivel micro dentro de la facultad y en el país, también macro a nivel, digamos que mundial. Para el año 2009, a finales del 2009, ya para empezar el ciclo 2010, se presenta el nuevo plan de estudios de la Facultad de Medicina del año 2010. En este tiene modificaciones muy significativas porque es un modelo por competencias. El paradigma ya está centrado en el alumno en comparación con el pasado, que era centrado en el profesor. Su programa de farmacología para ese momento era también por competencias y habían cesado completamente todas las sesiones experimentales y en su lugar estábamos ocupando diferentes herramientas tecnológicas. Algunos se pueden llamar propiamente simuladores, pero también existe el aula virtual. Sin embargo, cuando esta trayectoria que nos cuenta un médico nos lo puede narrar de manera lineal, que sería esta línea que podemos ver aquí, que tiene este puntuado, los especialistas en el área de psicología educativa, tecnología, especialistas en el área de educación y sobre todo sociólogos, dicen que este continuo tuvo un salto. Esto se llama una singularidad. También se le puede llamar una disrupción. Y en esa disrupción es la que están viviendo nuestros alumnos. Esta disrupción, ¿a qué sería equivalente? Porque creo que sería importante tener algo con qué comparar. Pues sería como la aparición de la rueda, el lenguaje, la escritura, y la revolución industrial. Se puede decir entonces que esta disrupción que estamos viviendo da paso a la era tecnológica de la mano del proceso globalizador. Entonces, especialistas en diferentes áreas dicen, estos alumnos son diferentes a estos alumnos porque hay un desfase de la realidad. Ellos van a dar lo que se llama un salto. Algunos le llaman salto cuántico, pero es un salto que se va a notar notablemente, si no es que ya lo estamos percibiendo justo en esta pandemia. ¿Cuántas personas en este momento podemos estar conectadas, avanzando, haciendo cosas gracias a la virtualidad y a los medios, y cuántas personas no lo pueden hacer? A partir de este momento, empieza uno a entender en ese proceso de realimentación, que es tanto del profesor como del alumno, cuando los profesores dicen, es que los alumnos no son como antes. Y tienen toda la razón. Los alumnos que fueron creciendo con la tecnología, se les ha denominado de diferente forma. Se les llamó Engine, que es de Net Generation, y de la Net de la red en inglés. Luego la DGen, que es Digital Generación. Pero me gustó a mí mucho la forma en que Prensky en el 2010
propone que se les llame nativos digitales simplemente a todos aquellos que han ido creciendo con la tecnología. Estamos hablando que pequeños que tienen 2, 3 años ya tienen acceso a algún tipo de juguete o dispositivo que los va llevando hacia un camino que es muy diferente de los que no tuvimos acceso a esos recursos. Y entonces, ¿cómo se llaman los individuos que no tuvimos acceso a esos recursos? Aquellos que necesitamos por nuestra situación laboral o por interés personal aprender todas estas tecnologías, se nos ha denominado inmigrantes digitales. Nosotros estamos haciendo un ejercicio cotidiano para aprender esa tecnología con la que nosotros no crecimos. Pero créanme que hay una diferencia notable en lo que es un nativo digital y un inmigrante digital. El inmigrante digital lo que hace es ocupar esa herramienta, esa tecnología como una herramienta para facilitarse el trabajo, para optimizarlo en algunas ocasiones, para conectarlo a tal o cual dispositivo, y entonces en lugar de estar haciendo las gráficas a mano o de manera manual, que vayan directamente a un formato en una gráfica digitalizada, por ejemplo. En cambio, para los nativos digitales, es su forma de vida, es su forma de expresión, es un sitio donde ellos pueden elegir estar viviendo casi siempre. Y para completar esto, sería importante decir que a qué le vamos a llamar nosotros también una herramienta tecnológica. Ha habido mucha discusión en torno a ello, pero me parece que lo más consensuado sería llamar de herramienta tecnológica tanto los software como las hardware que nos puedan servir para realizar bien una tarea. Para los nativos digitales no siempre va a ser una herramienta, es parte de sí, de ellos. Ya no pueden vivir sin el teléfono inteligente, sin la tableta, y cada día, conforme vaya pasando el tiempo, van a llegar más dispositivos que sean más pequeños y más versátiles. Así que entonces le llamaremos herramienta tecnológica tanto al software como al hardware. Y sí, como les venía yo comentando, algunos sociólogos se dieron a la tarea de empezar a revisar cómo se llaman estas generaciones y podemos ver que muchos de nosotros no crecimos en ese momento como para ser llamados propiamente nativos digitales, sino que crecimos en otras épocas. Pero aquí es cuando debemos reflexionar. Somos una proporción muy pequeña de los que somos hoy inmigrantes digitales, que hemos hecho el esfuerzo de aprender esta tecnología, que es el idioma de esta era. Es el ambiente y el idioma de esta era. Entonces, todos los demás que no han tenido ese mismo aprendizaje, ahorita están marginados, están aislados. Si acaso podrán hablar por el teléfono y si tienen un teléfono celular podrán ver a la otra persona. Pero preguntémonos una cosa muy sencilla. ¿Cuántos adultos conocemos que no saben todas las funciones que tiene el teléfono inteligente que tiene en casa en este momento y todo lo que puede hacer con él? Así que pues, regresando a lo que estábamos platicando, estos nativos digitales se van a quedar así y debemos entender de una vez que la tecnología derivada del Internet y la globalización no se van a detener. Ya vimos que está una pandemia a nivel mundial y ya están ahorita en algunos países en donde terminó o ya se dieron de alta o ya terminaron de tener este registro, ya quieren reiniciar nuevamente sus actividades comerciales. ¿Eso qué significa? Que no se va a detener ya esto, sino que va a proseguir. Entonces, algunos sociólogos y filósofos dieron un consejo específicamente para los que estamos en el área educativa, y esa es: tú puedes mantenerte al margen, cerrar los ojos, no escuchar a tus alumnos hasta que te llegue el momento de la jubilación. O la otra
que sería mucho mejor porque podrías compartir mucho de lo que tú sabes con tus alumnos, es empezar a aprender todo este lenguaje que ya manejan los estudiantes. Y en ese momento las diferencias se van a suavizar mucho. Bueno, entonces veamos que la apreciación de uno de nuestros alumnos nativos digitales es muy diferente de un inmigrante digital. Todos los que tuvimos oportunidad de impartir clases con animales experimentales, recordamos el trabajo, la responsabilidad, el consumo de recursos, el tiempo, las instalaciones que necesitábamos para hacer nuestro trabajo. Y nos parece maravilloso que ya lo tengamos en un dispositivo, que nosotros podamos aquí alimentar estas consolas virtuales y apenas ingresamos todos los datos y se generan las curvas correspondientes. Lo que sigue de aquí es la interpretación de ese evento. ¿Y qué decir del hardware? Creo que muchos de nosotros aún tenemos equipos de estos en nuestras oficinas y pues nos parece una buena herramienta. Sin embargo, aquí es donde quiero mostrarles la diferencia. Nuestros alumnos han venido teniendo acceso, la gran mayoría, a recursos, dispositivos en los que ellos pueden viajar al futuro, pueden viajar al pasado, pueden invitar a varios amigos y compartir un sinfín de aventuras. ¿Qué decir del hardware? No hay comparación, no hay comparación. Entonces, sí hemos podido comprobar y constatar en estos procesos de realimentación con acuerdos la conducta de nuestros estudiantes, la sensación que ellos tienen cuando conociendo consolas de este tipo que yo ya les había comentado, no encuentran algo equivalente. ¿Cómo es que podemos nosotros lograr que los alumnos acepten esto? Pues eso es una labor de parte del profesor, guiarlos para que no vean que la tecnología es muy sencilla, sino mostrarles las bondades de estas. Y entonces, ahora sí ya podemos empezar por ese punto que dio origen a este trabajo de investigación. Fue un trabajo exploratorio, generado a partir de las inquietudes de esta comunicación multidireccional entre alumnos hacia el profesor, del profesor hacia los alumnos y entre profesores, entre colegas. Hemos visto que estas diferencias intergeneracionales hacen que tanto los profesores, la gran mayoría inmigrantes digitales, y los alumnos que son nativos digitales, no siempre es lo que se espera. Tenemos que hacer ese esfuerzo de crear ese andamio, y digo andamio, no digo un puente, porque el andamio es algo temporal. ¿Qué tan temporal? Pues dependerá del profesor, pero al menos necesitamos ese andamio para podernos comunicar con ellos y en su lenguaje aprovechar todas las ventanas de esta virtualidad para su beneficio y su aprendizaje. El objetivo de este trabajo fue entonces revisar todos los simuladores, los que teníamos acceso a los profesores. Aclaro que en ese momento ya existía el aula virtual, pero a esa no se tiene acceso como profesor, solo como alumno. Y entonces, de esa realimentación que los alumnos daban y que el profesor daba y que el otro profesor daba, ubicábamos aquellos puntos que nos permitían ir a concretar qué es lo que inquieta tanto. Entonces, de la subjetividad pasamos a algo mucho más objetivo, como era revisar cada una de las sesiones y después de revisar las sesiones, verificar qué congruencia, qué correlación tenían tanto con el plan de estudios como con el programa de la asignatura de farmacología. Eso representó ratos, tardes, de estar sentándonos y estar revisando. Durante ese proceso nos percatamos de que efectivamente había sesiones que estaban estructuradas de forma que durante varias
semanas los alumnos regresaran a hacer esta actividad que se describía, mientras que había sesiones de una sola sesión y se terminaba. Y a la par, a revisar la documentación correspondiente. ¿Cuál era esa documentación? Bueno, el plan de estudios 2010, el programa de farmacología de ese momento, y de las sesiones tuvimos que seleccionar una al azar, una a la que tuviéramos acceso como profesores. Y fue cuando nos percatamos de que este documento plantea 8 competencias, el plan. El plan de farmacología planteaba 14 competencias y las sesiones, cada una después de los objetivos tenía un apartado de las competencias específicas. Entonces, pues nos parecían muchas competencias, pero aquí también viene otra parte que es importante decirla. Nos empezamos a preguntar quién sería especialista en competencias para que nos echara la mano en esto. Así que muchas dudas surgen durante el proceso de empezar a explorar una inquietud como esta. ¿Qué metodología? Bueno, como ya les dije, resumidas las observaciones de los estudiantes y de los profesores, también los acuerdos a los que habíamos llegado, ¿qué decían ellos respecto a los simuladores, a las prácticas? Porque en el programa de farmacología no dice simuladores, dice prácticas. Entonces empezamos a hacer esta revisión. Y fue cuando vimos que tenemos 33 sesiones. Más aparte, la carga de trabajo que los alumnos tenían en el aula virtual, la cual desconocemos la carga que fuera, y adicionalmente las tareas que se dejaban desde la parte teórica de parte del profesor que impartía la sesión teórica. Así que, en resumen, podríamos decir que para los alumnos era mucho trabajo y para el docente también mucho trabajo por revisar. Bueno, después de esta metodología que les comenté, esta fue la tabla que nos permitió reunir toda esa información. Permítanme explicárselas. Del lado izquierdo tenemos las competencias que tiene el plan 210, que son 8 competencias. Del lado derecho, las competencias generales del programa de farmacología, que en ese entonces eran 14. Y aquí, en medio, en esta columna, tenemos las competencias de una sola sesión de simulador, que presenta 2 competencias. Aquí tengo una pequeña extracto de cómo venían las sesiones estructuradas, y es lo que yo les comentaba. Vienen los objetivos de esa sesión y luego las competencias específicas de esa sesión. Con eso construimos esa gráfica que tiene 2 partes. Aquí llegamos hasta igual las competencias del plan hasta el número 8 y las competencias del programa de farmacología hasta el número 14. Y aquí lo que vamos a ver es una serie de tonalidades en azul. Esas tonalidades en azul se refieren básicamente a cuánta correspondencia hay entre las secciones. Y entonces podemos ver que existen varias tonalidades. Una que es totalmente blanca, significa que no hay correspondencia. Otra que es un azul muy claro, que es una correspondencia muy leve. Esta correspondencia en este tono azul, que es un poco mayor, y una tonalidad más alta en la que hay una correspondencia muy alta. Es decir, las actividades planteadas sí aportan y contribuyen al cumplimiento de las 8 competencias del plan de estudios propuesto vigente, pero no todas ni en su momento. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, estas 4 que tienen que ver más con el área clínica, a la que no se tiene acceso todavía en el segundo año, y los profesores consideraron que pues aquí no hay tal aporte. En cuanto al desarrollo de habilidades, destrezas y la competencia 14 del programa, hay una aportación muy leve. De ahí sigue la competencia número 8 del plan, con un buen aporte, que es el desarrollo personal, el desarrollo y crecimiento personal, y la competencia 7 de salud poblacional.
Si nos percatamos, la comparación fue de esta sesión con el plan y después de esta misma sesión con el programa. Cuando nosotros vemos que los dos colores coinciden en la tonalidad, pues llegamos a la conclusión de que hay una congruencia entre las competencias, tanto las del programa como las del plan. Que así podemos ver que en realidad las competencias como pensamiento crítico y aprendizaje regulado se le aporta a las 5 de habilidades clínicas, a las 6 de profesionalismo se le aporta, pero definitivamente en las que tenemos mayor aporte es en la competencia 3 y en la competencia 4. Mientras que la competencia 7 y la competencia 8 también son de las más favorecidas en este ciclo en particular. Ahora, al final nosotros hicimos una serie de sugerencias y puedo decir que seguramente tuvo algún impacto importante porque actualmente el programa de la Facultad de Medicina, el programa de farmacología, ya no está por competencias y solamente deja las 8 competencias del plan, lo cual aligera notablemente la carga tanto para el profesor a la hora de tratar de planificarlo como a la hora de realizarlo y sobre todo que los alumnos le vayan tomando este interés. Pero algo que fue muy, muy importante fue el que los alumnos, y también nosotros nos percatamos, que varias de las sesiones, incluyendo esta con la que trabajamos, están desvinculadas de la clínica. Probablemente ese es uno de los señalamientos más importantes que hacen los alumnos y hasta que nos pusimos a hacer este ejercicio nos percatamos de que tenían mucha razón. Esta es una parte del mismo simulador que tenía que ver con la sesión de motilidad intestinal. Como yo les puedo decir que todo esto se hacía, que se requería una infraestructura muy importante, que se requerían al menos 2 profesores al pendiente y que la verdad era un trabajo de al menos 3 horas y media. El laboratorio tenía 4 horas y apenas alcanzaban para hacerlo. En ese momento, los alumnos podían integrar tanto los aprendizajes del área quirúrgica, el área de fisiología, los receptores que habían visto en biología celular, los aprendizajes del área de farmacología, etcétera. Pero definitivamente no es lo mismo recordar desde el punto de vista de un inmigrante que aprender como primera vez para un nativo. Por eso aquí, para salvar la sesión, para que esa sesión tuviera el mayor éxito posible a pesar de la carencia con una vinculación hacia la clínica, el profesor tiene que hacer un esfuerzo importante desde lo que es el currículum oculto y relacionarlo con patologías que se presenten en nuestra población y bajo las cuales fuera importante conocer la motilidad intestinal, cuál es su situación normal, cuál sería una situación patológica y después de ahí pasar a revisar los medicamentos que pueden alterarla o modularla, ¿no? Nuestra sugerencia fue, pues sí, que vincularan las patologías clínicas reales en mi población con estas sesiones para que los alumnos, al menos en esta parte del ejercicio, le encontraran sentido. Al final nos preguntamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacemos? Probablemente todos los que vimos estas sesiones diríamos, es que es de gran utilidad, tanto para el área de fisiología como de farmacología, porque sí permite reforzar aspectos de estas 2 asignaturas y hacer este proceso de integración. Probablemente otros profesores más jóvenes, digamos, unos que sean ayudantes de profesor, dirían, no, pues con la pena, pero pues ya, cancélenlas porque nosotros vamos a ser médicos. Y bueno, aquí nosotros sugerimos una serie de alternativas para
aprovechar este esfuerzo. Una fue vincularlos a escenarios clínicos reales, lo cual implica que el profesor tiene que hacer este esfuerzo y llevarlos. La otra es que tenemos que ser muy claros, como decía el doctor Nava, en visualizar cuál va a ser el futuro de estos estudiantes. Mucha de la carga de los simuladores va hacia el área de investigación y está muy bien, pero yo creo que es verdad que menos del 5% de los trabajos implican que los médicos hagan investigación y no es porque no lo puedan hacer, es porque no se tiene la estructura, los recursos y el personal complementario, como serían estadistas, como serían capturistas, como serían de otras áreas multidisciplinarias, porque queda claro que el registro en clínicas y en hospitales tendría un valor sin precedente desde el punto de vista de farmacovigilancia. La otra sugerencia es hacer un proceso de revisión e ir depurando las sesiones, porque lo que nos percatamos es que se seguía convocando a crear más sesiones para simulador, lo cual se van convirtiendo en tareas y tareas que se van acumulando tanto para el estudiante como para el profesor. En ese momento los alumnos tenían que atender a su profesor de teoría con las tareas que él dejaba, el aula virtual con los ejercicios que estaban ahí y los simuladores con el reporte acorde como lo solicitaba el profesor del área de los simuladores. También aquí el llamado fue para colaborar con otros especialistas. En la Facultad de Medicina tenemos recursos muy valiosos en la Secretaría de Educación Médica, a donde aparte de fortalecer estos lazos de amistad, de compañerismo, nos permite mejorar muchos de nuestros aspectos, tanto didácticos, en cuanto a la planeación, optimizar la enseñanza por competencias, buscar otros métodos para evaluar, porque en el momento en que el plan de estudios es por competencias, la evaluación también tiene que ser relacionada a competencias. Y ese transitar desde lo que veníamos haciendo hasta este momento es un esfuerzo importante que hay que hacer. Se debe hacer de manera colaborativa. No lo podemos hacer en solitario, porque se necesita no solamente la experiencia, por ejemplo, del doctor Joel Nava, que es médico y que está en práctica cotidiana, sino también el de un especialista en el área de pedagogía, alguien del área de psicopedagogía, alguien del área de diseño, alguien que nos ayude con la parte tecnológica, etc. He comprobado que colaborar de manera multidisciplinaria nos beneficia a todos y al final da una gran satisfacción, pero sobre todo nos permite ayudar a nuestros estudiantes. Las conclusiones de este trabajo fueron pues que el Internet, todas sus aplicaciones y todas las herramientas, llámese tanto los dispositivos físicos de hardware como todos los programas que hay y que permiten hacer tantas maravillas, no se van a ir, se van a quedar. En este momento y en esta pandemia, esto está más actualizado que nunca y aquí está comprobado. Podemos tener acceso y reunirnos de manera virtual a pesar de que estemos confinados en nuestros hogares, atendiendo y cuidándonos unos a los otros para que más pronto superemos este proceso en el que se presenta la pandemia, ¿no? La segunda es, este modelo por competencias va a requerir una alimentación. Miren, todos los modelos educativos, pues nosotros no los hemos inventado. Normalmente los tomamos por el éxito que vemos en otros lugares y hay tendencias mundiales. Esas tendencias mundiales nosotros tenemos que aprovechar de subirnos a esa idea, porque el mundo no se va a detener. Nosotros tenemos que capacitarnos y procurar tener oportunidad y no quedarnos al margen. Por lo tanto, aquí es un llamado muy importante para todos aquellos profesores que tengan la suerte de tener a su cargo un grupo
de alguna de las asignaturas. Tiene que tomarse el tiempo para revisar este modelo por competencias. Y sí, es cierto que la mayoría de los profesores escucha a sus alumnos, eso me queda claro. Lo único que falta es llevar un registro y llegar a acuerdos. Esto es, en la forma en que se estructuró tal actividad no nos fue bien porque no estamos habilitados para ello, y entonces hacer el acuerdo para que los alumnos sean habilitados en aquello que les falta. Tenemos una ventaja muy grande. Los alumnos de la Facultad de Medicina son, por la forma en que son seleccionados, alumnos muy dedicados. Solamente hay que ayudarlos un poco y acercarnos para poderlos apoyar durante su crecimiento. Entonces, nosotros como profesores tomamos los materiales, el programa, y lo vemos, qué le podemos mejorar, pero hay que escuchar a los estudiantes. No basta con que termine el curso y se acabó, no. Cada vez que llega otro ciclo escolar es la oportunidad para detectar debilidades e irlo mejorando. Un plan por competencias no es estático, está en un proceso dinámico de ajuste. ¿Ajuste a qué? Al contexto, a la población y a sus características. Además, aquí hay que señalar, nuestros estudiantes son una lindura de gentes, pero son heterogéneos, son diferentes. Entonces, este programa de competencias, este modelo por competencias se puede adaptar perfectamente a las necesidades de los alumnos. Nosotros tenemos que capacitarnos. La revisión de los programas de las asignaturas debe ser una tarea continua. No hay otro camino. ¿Y quién lo puede hacer muy bien? Los profesores. Y eso es para estar seguros que lo que estamos haciendo va a ser útil. Les aseguro que más de alguno de los profesores estará pensando, los alumnos que graduamos hace 3 años ya están ahorita enfrentándose a esta pandemia, pero ya no como personas comunes, como en el pasado que fueron estudiantes. Ahora ellos están al frente para tomar decisiones. Más de alguno de los profesores dirá, ojalá que nuestros alumnos, que nuestros egresados estén, y les aseguro que más de alguno pensaría en algo más que se podría hacer. Lo que sigue es la selección de las herramientas tecnológicas, debe ser un ejercicio que involucre a todos. Los mínimos que tienen que estar evaluando son los estudiantes y el profesor. Pero después de esta pequeña colaboración entre el alumno y el profesor, tenemos que avanzar e invitar a otros profesores, a los coordinadores y a los jefes de departamento. Es un trabajo de equipo, no es un trabajo de alguien, es el trabajo de todos. Aparte de tomar en cuenta los aspectos como el costo, hay que revisar cuidadosamente la utilidad. Puede ser algo muy novedoso, pero debemos recordar, estamos formando médicos. Debe servirles para la actividad futura del médico. Aquí me acuerdo muy bien de algo que decía el doctor Nava y que me lo compartió muchas veces. Las competencias que hoy aprendemos o que aprenden hoy los estudiantes de medicina deben tener la correlación directa a las competencias que van a necesitar para su labor futura. No debemos distraerlos en otras cosas. Sí está bien que después de que terminan sus tareas de aquí, hagan alguna otra actividad lúdica que también ofrece la facultad. Pero nosotros la obligación es de que estas competencias específicamente sean las que se van a requerir. Y todas las que no, hay que quitarlas, porque es una sobrecarga para los alumnos y para nosotros. Y finalmente, pues al depurar el programa de farmacología continuamente, atender a las competencias que están vigentes, se vuelve una forma de mejorar el pronóstico del futuro de nuestros estudiantes. Y como ya lo comenté antes, de evitar esa sobrecarga para ellos, que todos nos consta que cada uno de los programas de primero y de segundo año, y seguramente de la clínica, tiene su carga que es bastante notable. Y pues hasta aquí queda mi trabajo, hasta aquí queda esta colaboración que tuve con el gusto con el doctor Joel Nava. Aquí están las referencias bibliográficas si alguien las requiere para su
para su consulta. Y pues no sé, doctora Norma, si se pueda decir, pero yo tengo una inquietud. Bueno, tengo varias preguntas. La primera pregunta que yo quisiera hacer para todos aquellos que participen en el foro es si llevan un registro de esta realimentación con los alumnos. Es muy importante. Segunda, que cuando vayan a sentarse a revisar las competencias, hagan equipo. Busquen a alguien con quien se lleven bien, con el que coincidan en sus horarios, para que revisen el programa de cada una de las asignaturas y ustedes comparen y vean qué tan pertinente es lo que dice la asignatura con relación a lo que dice el plan de estudios. Recuerden que es un trabajo que todos debemos hacer y la siguiente es invitarlos a que se sigan capacitando. Tenemos en la facultad la Secretaría de Educación Médica, hay que recurrir a nuestros amigos y compañeros y continuar con nuestra formación y nuestra profesionalización. Pues Sí, sí. muchas gracias, maestra Gaby. Estas preguntas que recién nos hace favor de formular, pues dan pie a continuar reflexionando sobre el tema que amablemente nos ha expuesto y pues invitar a los asistentes al seminario a continuar con esta reflexión en el foro de discusión de la sesión, en donde pues allí recibirán la realimentación tan necesaria sobre el tema que por parte de la doctora, de la maestra Gabriela, esta realimentación pues abonará a esta reflexión. Entonces, damos por concluida la sesión, no antes sin agradecer su apoyo y su participación con el Seminario de Investigación en Educación. Nos estamos viendo pronto. Pues muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias, hasta luego. Hasta luego.